Bienvenido al sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrutes del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Funes. Bueno, hoy tenemos una reunión muy especial. Bueno, es que viene como todo especial últimamente, ¿no? Pero esta viene con aceituna, con morrones, especial. Ya a esta hora no hay que hablar de esos temas. Gloria a Dios. Hoy tenemos una reunión que tratamos de hacer todos los años. Vamos a poner ahí, la reunión de hoy se llama En esto creo. Y tiene la finalidad de que todos como hijos e hijas de Dios podamos dar razones de nuestra fe, dar razones de lo que creemos, dar razones de lo que se nos ha revelado. Una de las cosas que yo he visto, que muchas veces la idea de la fe se ha compartido como algo que es completamente opuesto a la razón. Y difiere un poco de eso. Creo que la fe es una realidad, nos muestra una realidad superior, nos muestra una realidad que la razón muchas veces no puede explicar, pero no creo que sean opuestas. No creo que sean opuestas. Si tal vez vos podés decir, yo antes no creía en los milagros, ahora he visto tantos milagros que ahora creo en los milagros y es una realidad que está por encima de mi razonamiento humano, pero ha agregado información a mi razonamiento. Ahora creo que para Dios nada es imposible, ahora creo que Dios opera a través de sus hijos y entonces ahora mi razón empieza a tener nuevos argumentos. ¿Para qué? Para alinearse a mi fe. ¿Me explico? ¿Se entiende? Pero no creo que estén opuestas, la fe y la razón. Creo simplemente que la fe muestra una realidad superior que muchas veces la razón todavía no puede explicar. Por eso Pablo dice, yo fui con muestras de poder de Dios, pero he hablado sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Y creo que esto tiene que ver con que muchas veces las revelaciones que hemos recibido primero han llegado a nuestro espíritu e inclusive muchas veces han hasta ofendido nuestro intelecto. Por eso sé que nuestra obediencia no depende de lo que podemos entender, sino de que Jesucristo es nuestro Señor. Y creo que muchas veces también Él imparte sus regalos mucho antes de que lo podamos entender con el intelecto. Sin embargo, nunca Dios dijo que Él no quisiera que comprendamos sus misterios, sino que es la revelación la que muchas veces nos indica el camino para luego adquirir sabiduría. ¿Me explico? ¿Me seguís hasta acá? Bien. Entonces hay un pasaje que quiero compartir que está en 1 Corintios 2, verso 5 al 7, que yo si quieren los leo, pero se los voy mencionando para que el que quiere tomar nota. En donde Pablo habla acerca de cómo él se ha movido siempre se ha movido para cuando fue a la iglesia de los Corintios con muestras de poder de Dios. Y dice, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y el verso 6 dice así, en cambio, y ahí quiero que vayamos. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria
desde la eternidad. ¿Qué es lo que entiendo de este pasaje? Que aunque por mucho tiempo la sabiduría no se había revelado, asimismo había estado preparada para nosotros desde la eternidad. O sea, no es que Dios la ocultó, sino que esa sabiduría había estado preparada para nosotros desde la eternidad. Por eso, cuando buscamos la sabiduría, cuando buscamos entender lo que Dios está haciendo, cuando buscamos entender cómo funciona el reino de Dios, no estamos haciendo algo mal. No es eso incredulidad. No debe limitar nuestra obediencia, que entendamos o no, pero no es incredulidad. Sino que Dios está guardando tesoros no para que no los encontremos, sino que los está guardando para que los encontremos. El pastor Bill Johnson dice una frase que me gusta mucho, dice: Dios no esconde tesoros de nosotros, sino para nosotros. Y entonces, Pedro dice, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16, dice: dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Y miren lo que dice el verso 15, más bien honren en su corazón a Cristo como el Señor. Y miren esto, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Escucharon esto? Yo quisiera que podamos dejar toda la reunión esta imagen que dice: en esto creo, porque hoy quiero hablar acerca de lo que nosotros creemos. ¿Para qué? Para poder dar razones de nuestra fe. Cuando somos nuevitos en los caminos del Señor, puede que nunca hayamos conocido, pero cuando pasan los años nos damos cuenta de que nuestra fe aún puede crecer y que podemos encontrar razones para crecer en fe. Y en tanto que no encontramos esas razones porque no buscamos la sabiduría de Dios, nuestra fe permanece siempre en el mismo nivel. Y es un poco lo que yo contaba al principio. ¿Cuántas veces leímos de que iríamos echando fuera demonios? Jesús dijo: vayan, hagan discípulos de las naciones, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. Pero no fue hasta que llegaste a un lugar y se manifestó un demonio que tal vez vos tomaste conciencia de eso. Entonces, si sos nuevito en las cosas de Dios, puede que no tengas muchos fundamentos acerca de la fe, pero si hace muchos años que estás en el Evangelio, yo hoy quiero presentar razones para creer y creer más. Razones que encontramos en el estudio de la palabra, de la que miles de teólogos están de acuerdo, cuestiones doctrinales sobre las que muchos estudiosos de la Biblia acuerdan y que son la base del credo de nuestra iglesia. La Biblia enseña que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Es decir, cuando no conocemos las verdades de Dios, somos víctimas de las mentiras del diablo. Entonces, hoy quiero traer fundamento. Y creo que esto es importante, ¿no? Es decir, saber en qué creemos. A veces tenemos como una visión muy nublada de nuestra fe. A veces hemos escuchado de rebote ciertas cosas y hasta repetimos ciertas cosas. Yo siempre cuento una anécdota muy graciosa. Cuando mis papás fueron por primera vez a una iglesia, alguien les oró y ellos se cayeron. Y se despertaron como a la hora. Y no sabían qué había pasado y pensaron que, no sé, que los habían drogado, qué sé yo. Porque dice que cuando se levantan, el que había orado por ellos ya no estaba. No había nadie para preguntarle qué le había pasado. Entonces venían en el auto debatiendo y el Espíritu Santo ya venía haciendo una obra. Y entonces dice: ¿qué nos pasó? Y entonces mi papá dice: mirá, yo lo último que me acuerdo, que la persona dijo que la sangre del cordero te limpie. Y entonces mi mamá dijo: ¿no será macumba esto que nos tiraron sangre de un animal? Y
Y después empezaron a pensar, no, pero yo cuando iba a misa, el cura decía, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿No será que oraron para que Jesús nos limpie? Eso debe haber sido. Hay que ir por ahí. Leamos cosas de Jesús. Shh. Hoy son pastores de una iglesia, pero empezaron así. Tremendos siervos de Dios. Pero escuchamos cosas sin entender el significado, ¿sí o no? Repetimos cosas sin entender muchas veces la profundidad. Y por eso hoy quiero afianzar, clarificar, rectificar cosas que la palabra enseña y de las cuales muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra llegan a la conclusión que realmente esto es lo que Dios está hablando. Hay mucha cuestión en la palabra de Dios en la que los teólogos no se ponen de acuerdo. Que Jesús habrá querido decir esto, Jesús habrá querido decir aquello, Jesús habrá querido decir lo otro. Y de eso no voy a hablar hoy, porque no es el ámbito. Pero sí voy a hablar de aquellas cosas en las que hemos llegado a acuerdo de que realmente Dios dijo esto y esto es lo que quiere mostrar. Y esos serán fundamentos de nuestra fe para que si alguien te pregunta ¿por qué crees en quien crees? Puedas decirle por esto, por esto, por esto, por aquello y por lo otro. Amén. ¿Cuántos quieren tener fundamentos sólidos de su fe? ¿Saben? Aclaro esto y ya voy al mensaje. Muchas veces los pastores cometemos el error de hacer ovejas dependientes. Y en algún sentido es inocente, pero en otro sentido es macabro. Porque parece que es lindo que la gente recurra a mí, pero también es muy peligroso que recurra a mí. Porque el día que yo no esté, esa gente vuelve a estar como oveja sin pastor. Por eso nuestra misión es equipar a la iglesia para que se conecte con Él, para que se conecte con el Espíritu Santo y para que tenga entendimiento de la palabra y tenga fundamento sólido, tenga fundamento firme. Sea gente que pueda dar razones de su fe. Donde sea que vaya, el Espíritu Santo vaya con ellos. Donde sea que vayan, tengan entendimiento de la palabra de Dios. Donde sea que vaya, la verdad los haga libres. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Quiero hablar de varios temas, por eso si tenés para tomar nota, toma nota. Hoy es un día para anotar a diestra y siniestra. Hoy es un día para dejar la Bic sin tinta. El primer asunto que quiero hablar es acerca de la revelación general y de la teología natural. Es decir, el conocimiento que todos tenemos acerca de Dios. Romanos capítulo 1, verso 20 al 25 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que dice Pablo? De que aunque nadie te haya predicado el evangelio, no hay excusas. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios se hace visible por la creación. Es decir, aunque vos estés en una isla desierta, nunca haya llegado un misionero cristiano, no tenés excusa delante de Dios, porque Él puso su conciencia en nuestro corazón, porque Él mediante la creación reveló su gloria, porque no me vengas a decir que de un chispazo todo esto quedó perfectamente coordinado, porque la creación en sí misma es un milagro. Porque no me vengas a decir que tu corazón funcione solo, es el producto de una casualidad. Porque no me vengas a decir que los chicos nacen y automáticamente saben cómo amamantarse. No me vengas a decir que esto es una casualidad. Es un milagro cotidiano que vos y yo disfrutamos. Por eso, no importa que vos y yo no hayamos escuchado el evangelio antes, sabemos que Dios existe, lo querramos o no reconocer. Es decir, hay un conocimiento de Dios que viene automáticamente a nosotros por el simple hecho de habitar en su creación maravillosa y milagrosa. Y esto es importante porque deja
a toda la creación sin excusas cuando queremos decidir si servir a Dios o no. Nadie puede decir, yo no tenía idea nada de Dios. Claro, luego Dios viene con más, porque Él es un Dios bondadoso, porque Él es un Dios generoso, y empieza a revelar su naturaleza por medio de la palabra, por medio de la Escritura. Por eso 2 de Pedro 1, del 17 al 21, dice, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, está hablando de Jesús, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Haciendo alusión al bautismo de Jesús. Dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, haciendo alusión a cuando Jesús se transfiguró. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Eso dice la NBI, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día. La Reina Valera dice, hacemos bien en escuchar la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Es decir, Dios se encargó de que no solo escucháramos a Dios por los profetas, por los predicadores, sino que Él se encargó en dejar un libro que es la palabra más segura de Dios. La profecía más perfecta es la Biblia, es su palabra, es la palabra escrita de Dios. Cuando vos querés discernir si algo es de Dios o no es de Dios, lo tenés que comparar ¿contra qué? Contra la palabra. Entonces, si a vos te quedan dudas respecto de Dios, ¿a dónde las tenés que ir a esclarecer? A la palabra. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios fue inspirada por Dios y por lo tanto tiene la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Es cierto, en la Biblia hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros poéticos, hay cartas. Y por eso cuando vos lees un libro poético tenés que entender que habla de poesía y no necesariamente tenés que tomar las cosas literalmente, pero así todo, detrás de esa poesía hay una inspiración divina que revela la esencia de Dios. ¿Me explico? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios y por tanto tiene una autoridad suprema sobre cualquier otra palabra que puedas recibir, sobre cualquier otra enseñanza. Por eso Pablo dice, si alguien, aunque fuera un ángel de luz, viene y te quiere enseñar otra cosa, decile anatema, decile tomátela, en lenguaje actual. ¿Sabes? Hay muchas sectas y religiones que tienen otros libros aparte de la Biblia o han cambiado la Biblia. Por eso cuando nos encontramos con esas religiones o sectas, directamente, ¿qué tenemos que decir? Anatema. Sea anatema. ¿Por qué? Cuando viene alguien aún que dice ser cristiano evangélico y quiere traer una nueva gran revelación que no está en la palabra, tenés que decirle anatema. Tómatela. El discernimiento viene ¿de qué? De echar raíces profundas en la palabra de Dios. Vos sabés que me sorprendo con dolor de que puede venir, y yo creo que lo compartí el año pasado y no salgo de mi asombro, de que viene cualquier personaje, se pone una webcam y quiere decir que él tiene la última gran revelación y la verdad es que no sabe ni cómo lavarse los dientes y él quiere darte la última gran revelación. Y me sorprendo de que de repente tiene 6.000 visualizaciones, 30.000 visualizaciones y yo digo, hay 30.000 personajes que caen en la trampa. Porque es más fácil escuchar a cualquier trasnochado que involucrarte en serio en una relación con la palabra de Dios. Y es terriblemente peligroso. Este mensaje no es popular porque nos cuesta estudiar en profundidad la palabra de Dios. Yo ayer les decía a los chicos que se van a bautizar,
que amo las clases de bautismo porque surgen todas las preguntas habidas y por haber. Y le decían, la palabra de Dios es para leerla detenidamente, repetidamente, para leerla una y otra vez hasta sacarle el jugo a la uva y que se haga carne en nosotros. Es para estudiarla sistemáticamente, es para que te apropies de todas las verdades en ese libro. No es para que leas un salmo antes de ir a trabajar, para que soluciones tu problema de culpa. Es para que le saques vida. Para que ames ese libro, porque son las palabras de tu Dios. Porque dice, ¿con qué va el joven a allanar su camino? Con guardar tu palabra. Tu camino va a ser más fácil cuando puedas leer la palabra, estudiar la palabra, pero fundamentalmente recibir la vida de esa palabra, guardar esa palabra y vivir esa palabra. Tercer punto, ¿en qué creemos? En esto creemos. No solo tenemos esta postura acerca de la teología natural y la inspiración de la Escritura, también creemos que Dios es uno, pero en 3 personas. ¿Qué? Decidite. Es así. Dios es uno en esencia. Deuteronomio 6, verso 4 al 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy hay gente que tiene esta postura. Dice, bueno, que cada uno crea en lo que le hace bien. Pero lo que no sabe es que Dios uno es. Y no lo podés formar a tu imagen. Sos vos el que tiene que recibir la revelación de quien Él dice que es. Por eso de que todos los caminos conducen a Roma es una mentira grande como una casa. Porque dice Jehová, uno solo es. No es una estatua, no es una cultura de vida, no es una... No. Jehová uno. Nuestro interés está en conocerlo a Él. No en inventar un Dios a nuestra medida. Jehová uno es. Pero qué interesante esto, que aunque es uno en esencia, son 3 en personas. Segunda de Corintios 13, en verso 14 dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, mirá, seguime con los deditos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Lo dice como al pasar, ¿no? Como pi. Pero le está hablando de la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero 3 en personas. Esto desde la lógica humana no es fácil de entender. Pero sobrenaturalmente coexisten siendo un Dios pero en esencia, pero 3 en persona. Y yo creo que una buena manera de entenderlo es que Dios te ama como padre, da el ejemplo como hermano mayor y te empodera como esa fuerza ilimitada de Dios que es el Espíritu Santo. Dios es uno en esencia, pero 3 en personas. ¿Se entiende? En esto creemos. Creemos que existen seres espirituales, ángeles y demonios. Algunos dicen, no, esto ya es demasiado. No es demasiado. La Biblia los menciona, serafines, querubines, ángeles y aún demonios, que son ángeles caídos. Serafines que adoran a Dios, que están realmente cerca de Él. Querubines que manifiestan su gloria. Ángeles que sirven a los fines de sus propósitos. Y aún hay ángeles caídos, Satanás el primero, y luego muchos que le siguieron, que se rebelaron contra Dios y que literalmente están en contra de nuestra vida. Jesús... Hay mucha revelación, principalmente desde el profeta Ezequiel en adelante, pero Jesús principalmente lo dijo. El diablo vino a robar, matar y destruir. O sea que si el diablo existe, sí existe. No le hacemos fama, no es contrincante para nuestro Dios, pero existe. Y está buscando robarte,
está buscando matarte y está buscando destruirte. Por eso, si no sos consciente de eso, te vas a dejar engañar por sus mentiras. Él es un ladrón y un homicida desde el principio. Nada bueno viene de él. Hay gente que dice que le horas a la muerte. Hay gente que no entiende nada. Se atan con 1000 cadenas. Son demonios, literal. Pero el diablo está buscando robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Por eso tenés que entender de esto, no que el diablo sea todopoderoso, sino por el contrario, Jesús ya venció. Pero, ¿qué tenés que entender? Que el cristiano desde que nace de nuevo nace en guerra. Por eso no podés ser un iluso, no entendiendo que el diablo va a buscar cada situación que pueda para terminar con tu fe, para apagar tu esperanza, para apagar tu amor. No podés ser tan iluso. Anda por ahí como el león rugiente buscando a quien devorar. Así que no seas vos una víctima más, una presa más, sino por el contrario, fortalecete en el Señor, en el poder de su fuerza, resistí al diablo y va a huir de vos. En esto creemos. Creemos también que el pecado es cerrar al blanco y es ir en contra de la voluntad de Dios y que la paga del pecado es muerte. Creemos también que justamente por eso vino Cristo, por la necesidad que teníamos de recibir tanto el amor como la justicia de Dios. Mira qué interesante, hoy quiero hablarte de lo que creemos, por qué fue necesario el sacrificio de Cristo. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser posible de que Cristo haya tenido que morir? ¿Qué clase de padre envía a su hijo a morir al mundo? La realidad es que fue Jesús el que cumple con 2 requerimientos centrales para nuestra comunión con el Padre. Y es el requerimiento del amor y el requerimiento de la justicia. ¿Cuántos saben que nuestro Padre, nuestro Dios es un Dios bueno y es un Padre bueno? Pero ¿cuántos saben que también Él es justo? Porque si no fuera justo no sería bueno. ¿Sí o no? El tema es que si Él es realmente justo, vos y yo merecemos la muerte. Por eso Jesús vino y se puso en lugar de toda la humanidad como el primer hombre Adán introdujo el pecado. Jesús vino y fue ese Cordero de Dios que satisfajo las 2 caras de esta moneda. Reveló el amor del Padre, pero también reveló su justicia, cargando en sí mismo la paga del pecado. Y de esta manera, Él fue ese Cordero entregado por toda la humanidad para que el Padre pueda manifestar su amor y también manifestar su justicia. Por eso a Jesús, el escritor de Hebreo, lo pone en una situación, lo muestra en una situación de sumo sacerdote. El pueblo de Israel cada año entregaba un cordero, cada año entregaba sus chivos expiatorios. Uno de esos chivos iba a morir y esa sangre se rociaba para borrar el pecado del pueblo, pero además otro chivo el sumo sacerdote ponía la mano y de alguna manera le impartía todo el pecado del pueblo y se lo enviaba a morir al desierto, como diciendo, no solo que seamos perdonados de los pecados que cometimos, sino que Dios eche lejos todos los pecados. Jesús fue ese Cordero de Dios que murió por nosotros, no por voluntad del hombre, sino porque Él se entregó a sí mismo. Y yo creo que acá hay un tema importante, ¿no? A veces lo vemos muy doctrinalmente, pero lo vemos como tan fríamente también. Si vos me preguntás qué es la muerte de Jesús, es Dios acercándose a pesar de. Adán no quiso que Dios hiciera su voluntad. Adán quiso hacer su propia voluntad y perdió la conexión con Dios. Y creo que muchas veces como seres humanos nos pasa esto. Cuando Dios viene a nuestra vida, Él pone en evidencia nuestros errores. Cuando Dios viene a nuestra vida, Él pone en evidencia nuestros pecados. Cuando Él viene a nuestra vida, su luz pone en evidencia nuestra necesidad de arrepentimiento. Y entonces cometemos muchas veces el error de que para que no se pongan en evidencia nuestras obras, alejarnos de Dios. Porque
creemos que vamos a perder nuestra libertad, porque creemos que vamos a ser castigados. Pero la muerte de Jesús en la cruz es: yo no vengo a acercarme para hacerte perder tu libertad. De hecho, me acerco aunque me agredas, me acerco aunque me ataques, me acerco aunque me pegues, me acerco porque mi objetivo no es robarte la libertad, sino amarte tanto que seas verdaderamente libre. Es una muerte de Jesús. Es me acerco a pesar de tus golpes, es me sigo acercando a pesar de que no voy a intervenir en tu libertad. Quiero que me elijas. Nunca mi presencia va a venir a cortar tu libertad. Siempre mi presencia será la manifestación de mi amor y será una alternativa para que ganes libertad. Hay un ejemplo muy interesante, ¿no? El adicto dice que es libre para consumir lo que quiere, lo que no sabe que en realidad es esclavo de lo que consume. Pero todos somos adictos a algo. Y principalmente somos adictos a hacer nuestra propia voluntad. Por eso Él se acerca y dice: no estás siendo libre, pero yo no voy a obligarte a que hagas lo que digo. Me voy a acercar para que veas todo lo que hay disponible para vos, aunque me pegues, aunque me crucifiques, aunque me mates, porque mi deseo no es hacerte perder libertad, es hacerte ganar libertad. Ese es el sacrificio de Jesús. En esto creemos. Por eso también creemos en la justificación por la fe. Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos leído muchas veces, pero yo lo explicaría de esta manera. Cuando estábamos en el Edén había una sola ley que cumplir. Había una sola regla que cumplir. ¿Y qué pasó? No la cumplimos. Por eso luego vino la ley, donde había cientos de leyes que cumplir para agradar a Dios. Pero cuando vino Jesús, volvió a simplificar todo a una sola ley, a una sola regla. El Padre dice: no vas a estar capacitado por tus propios medios para cumplir con toda la ley, para ser tan santo, para habitar en mi presencia, pero yo quiero darte un camino, quiero darte una puerta. Esa puerta se llama Jesús. Entonces, otra vez, solamente hay una ley, solamente hay una regla: creer en Jesús y creerle a Jesús. Creer en Él, creer que Él es el hombre perfecto, el varón perfecto al cual yo puedo imitar. Creer en Él. Otra vez, una sola regla. Una sola regla nos sacó del Edén. Una sola regla nos vuelve a meter en el Edén. Si yo tengo una relación con Jesús, todo lo demás se empieza a alinear por la obra de su Espíritu Santo en mi vida. Si tengo una relación con Jesús, si Él es mi Señor, si confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor, otra vez, solo hay una regla: que Él sea mi Señor. Se simplifica todo a una ley. Una regla nos quitó del Edén, una regla nos vuelve a meter en el Edén. Cuando Jesús es mi Señor, vuelvo a entrar en ese nivel de comunión con el Padre y el Espíritu Santo empieza a transformar todo en mí para que yo sea agradable en su presencia. Amén. Creemos que la justicia no viene por las obras, sino que viene por la fe. Y claro, esto no es una excusa para pecar, por el contrario. Creer en Jesús y que Él sea mi Señor me santifica cada día, pero me doy cuenta que no es por mis méritos, es por su gracia. Creemos que la justicia viene por la fe. En esto creo. En esto creo en el Espíritu Santo, creo que es una persona. Por eso Efesios 4:30 dice: no lo contristes, si fuera una energía no tendrías problema de que Él se ponga triste o no. Es una persona que tiene emociones, es una persona que tiene decisión. A mí me gusta porque Pedro va a predicar y él viene con su manual de teología sistemática de Hechos capítulo 2 y dice: bueno, yo le predico, después lo bautizo, después oro para que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pedro, correte. Se derrama en Cornelio. Y Pedro dice: ¿y mi manual?
Pedro, tenés que aprender algo. El Espíritu Santo es una persona. Él hace lo que quiere, cuando quiere. Tu manualcito, guárdalo. Él es una persona con voluntad propia. Por eso, Él te mandó a hablar a Cornelio y como te estabas demorando, dijo, a ver, Pedrito, correte. ¡Bra! Creemos en ese Espíritu Santo. Creemos que Él es nuestro ayudador y es nuestro consuelo cuando todavía vemos que parte de nuestra herencia no ha sido revelada. Creemos que Él nos ayuda, nos fortalece, nos lleva a toda verdad, nos recuerda las palabras de Jesús y el Espíritu Santo. Muchos se preguntan si aún hoy está obrando o es algo que quedó en la época de los apóstoles. Déjame decirte que el Espíritu Santo está preparado para este tiempo. Porque Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Y Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Jesús no está de manera corpórea, está por medio de su Espíritu. Por eso hoy, el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. Hoy el Espíritu Santo sigue obrando. Creemos eso. No creemos que el Espíritu Santo es cosa de otro tiempo. Creemos que el Espíritu Santo hoy está disponible y opera como anticipo de nuestra herencia. Mirá lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, Él es el anticipo de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida. Es decir, hasta que venga por completo el reino de Dios, Jesús vuelva y nosotros estemos con Él en su gloria. Hasta ese momento el Espíritu Santo sigue orando. Por eso creemos en los milagros. Jesús está en un momento en que los fariseos le dicen, no, los sábados Dios no obra. Y Jesús dice así, chicos, aún a esta hora, aún hoy, mi Padre trabaja, así que yo también trabajo. Y creo que el espíritu religioso una y otra vez quieren hacerte creer que no. Sí, el Espíritu Santo estaba, pero era para otro tiempo. Los milagros estaban, pero eran para otro tiempo. Decirle así, diablo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Creemos en los milagros porque el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Por lo tanto, ¿vos creés? Sí. El Evangelio es poder de Dios. No le podés sacar el poder al Evangelio porque el Evangelio en su esencia, ¿qué es? Poder. ¿Cómo podemos vivir un Evangelio sin poder si el Evangelio en sí mismo es poder? ¿Qué mente rota, qué mente quebrada puede imaginar un evangelio sin poder cuando el evangelio en su esencia es poder? Estas señales seguirán a los que crean. ¿Crees? Estas señales te van a seguir. Vas a sanar a los enfermos, vas a resucitar a los muertos, vas a echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque crees. ¿Crees vos? Te van a seguir. Y si no te están siguiendo, pregúntate si estás creyendo. Nosotros no seguimos las señales nos siguen a nosotros, pero nosotros seguimos al Espíritu Santo que produce las señales. Por eso, en esto creo que el Espíritu Santo sigue obrando, creo que los milagros son parte fundamental del Evangelio porque el Evangelio es poder. Amén. Creo en la iglesia, creo mucho en la iglesia. Creo en vos, porque creo en la iglesia. Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Creo mucho en la iglesia. Creo mucho. Aunque es imperfecta, sí lo sé. Aunque está lleno de gente en recuperación, sí, estoy convencido de eso. Yo soy uno. Pero no es excusa de que haya enfermos en un hospital para no ir a un hospital. Sí, el hospital es para los enfermos. Creo que la iglesia
No tiene que ver con las denominaciones, creo que en la iglesia tiene que ver con lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mi familia, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. Creo que Jesús conoce todos nuestros errores y aún así está en medio de nosotros. Por eso los problemas dentro de la iglesia nunca nos pueden separar de la iglesia. La iglesia está llena de gente rota, pero nunca nos puede separar de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no hubiera gente rota, no podríamos estar ninguno. Jesús en el Apocalipsis está en medio de 7 iglesias. Ahora vos lees las 7 iglesias de Apocalipsis y una está predicando una herejía, otro dejó que Jezabel se le metiera en el medio, otro perdió el primer amor y así todas tienen un problema. Sin embargo, ¿dónde está Jesús? En medio del problema, en medio de su iglesia y no la va a dejar porque la historia termina con que la iglesia se casa con Jesús en la boda del Cordero. Así que si te alejas de la iglesia, te estás alejando de Jesús. No podés decir que creo en Dios pero no creo en la iglesia. Porque yo te hago una pregunta, si a los que están casados o los que tienen novia, dices, sí, a vos te rebanco, pero a tu novia la mataría trompada. ¿Se puede eso? Y no. Si la quieren matar trompada a tu esposa, se la están metiendo con vos. Entonces, de la misma manera, no podemos pensar en que amamos a Dios, pero no amamos a la iglesia. ¿Creemos en eso? Proverbios 30:10 dice, no acuses al siervo ante su señor. Que tenga oído para entender, que entienda. Creemos, ¿cómo estamos? Vamos a acelerar. Creemos en el bautismo. El bautismo es un acto exterior de una realidad que ocurre en nuestro interior y además es un mandamiento. Dice que cuando Pedro predica en Hechos, dice, entonces al oír esto, la multitud se compungió de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, su mandamiento. ¿Por qué lo hacemos por inmersión y por qué no lo hacemos cuando somos niños? Porque creemos que el paso previo, como dice Pedro ahí, el paso previo al bautismo es el arrepentimiento. Ahora, si a vos te bautizan al mes, no te arrepentiste, por eso no tiene demasiado sentido. Creemos que el bautismo es el acto exterior de algo que pasó interiormente. Te arrepentiste, querés morir a la carne, nacer de nuevo, que Cristo viva en vos, entonces lo hacemos por inmersión porque eso es lo que simbolizamos. Es un acto de fe, es un acto de obediencia. Me arrepentí, quiero morir. Cuando me meten abajo, quiero resucitar con Cristo cuando vuelvo. Es identificarnos con su muerte y su resurrección. Eso es el bautismo. Creemos en la cena del Señor. Lucas 22 cuenta de que Jesús tomó el pan, lo partió, dio gracias, se lo dio a los discípulos y le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Como decíamos más temprano, la cena del Señor es como volver hacia atrás para entender dónde comenzó todo y tomar envión para saber cómo termina todo, que termina de vuelta con las bodas del Cordero, donde volveremos a celebrar con Él en su mesa. Creemos en la resurrección de los muertos. Miren qué interesante, 1 Corintios 15, el que quiera anotar, 1 Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque se tocará la trompeta, paréntesis, no sé, lo puso ahí, porque se tocará la trompeta, por si alguno duda, no es un cencerro, no es una guitarra, es una trompeta, dice, como diciendo, no hay duda. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es menester que lo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Que un día, cuando suene la trompeta de Dios, resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Mientras tanto, creemos en lo que la Biblia enseña, que es el descanso intermedio, es el descanso intermedio de los santos.
Apocalipsis 6 dice que cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Fíjense esto, ¿no? Dice, vi el alma, no vi el cuerpo todavía, pero sí vi su alma. ¿Estaban dónde? En el altar de Dios. Es decir, que creemos que cuando morimos en esta tierra, nuestra alma permanece con Cristo en un estado intermedio hasta que suene la trompeta de Dios, y además de que nuestra alma está en el cielo, ahora nuestro cuerpo será restaurado y será revestido de inmortalidad, será incorruptible. Yo me acuerdo que una vez lo hablábamos con Max y con mi hijo y él me dijo una parábola muy interesante. Claro, es como Visión, el de Avengers, que le hacen un cuerpo incorruptible. No sé si viste los Avengers, me pareció una buena parábola. Sí, que como que agarraron el alma y le construyeron un cuerpo chiche bombón con abdominales. Ese día, al sonar la trompeta de Dios, tu alma que estaba en el cielo será además revestida de un cuerpo incorruptible, material. Tremendo todo esto, ¿no? Es terrible. Creemos firmemente en el reino de Dios y en su avance. Jesús enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. ¿Qué es el reino de Dios? Son los diseños de Dios, las leyes de Dios, los propósitos de Dios, las maneras de Dios para todo lo que ocurre en tu vida y en mi vida. Y ese reino está en permanente expansión, y la manera en que ese reino se expande es fundamentalmente por dos cosas. Uno, por tu oración, y dos, por tu obediencia a sus respuestas. Se vayan y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también dice, en alusión al reino, oren para que el reino de los cielos venga. Es decir, que el reino de Dios, los diseños de Dios, las maneras de Dios, la justicia de Dios, todo lo que Dios tiene en el cielo se expande y avanza sobre la tierra por dos motivos: por nuestra oración y por nuestra acción. Por eso, cuando nosotros oramos o cuando nosotros vamos en un acto de obediencia y en un acto de justicia, el reino de Dios avanza. Creemos que nuestra misión es ver avanzar ese reino de Dios hasta que el diseño de Dios se cumpla en la tierra. Sea tu voluntad acá en la tierra como es en el cielo. ¿Por qué es nuestra responsabilidad? Porque la Biblia lo enseña. Dice que nosotros somos embajadores de Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos embajadores de su reino. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso la pregunta que te hago es si estás siendo un embajador de ese reino o no. Cuando llegas a un lugar, ¿qué cambia? Te pregunto, cuando llegas a un lugar, ¿qué cambia? Voy a ir terminando con esto. Creemos que como un día Cristo vino y ascendió al cielo, un día también volverá. Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero. Dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Así como un día Cristo ascendió a los cielos, un día va a volver. Y habrá unas bodas entre el Hijo de Dios, el Cordero de Dios y la iglesia. Apocalipsis 20 dice que Él reinará físicamente sobre la tierra. Esto es lo que creemos. Vuelvo a lo que dije al principio. A mí me costaba creer en los milagros hace algunos años atrás. Hoy vimos milagros cotidianos. Cada testimonio, todas las reuniones estamos empezando con testimonio, milagros de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Quiero decirte que tu fe pueda también creer que así como Cristo vino, así como un día ascendió, un día va a volver. Tenemos que hablar más en la iglesia acerca del regreso de Jesús, no sobreenfatizar. Los que me conocen saben que nunca he sobreenfatizado.
el asunto del regreso de Jesús, pero es importante saber que Él un día volverá. ¿Y por qué es importante? Porque es nuestra esperanza. Él reinará sobre la tierra y Apocalipsis 21 dice que habrá un juicio delante de un gran trono blanco donde unos irán al descanso eterno, quienes hayan hecho su voluntad, y otros irán al castigo eterno. ¿Me estás diciendo que Dios va a castigar a todos? ¿Existe el infierno? Sí. ¿Y qué es el infierno? El infierno, como dije antes, es eso que vive un adicto, que cree que en su libertad está haciendo las cosas bien, pero en su libertad le está yendo cada vez peor. El infierno es para aquellas personas a las cuales Dios le dijo, te dejo hacer tu voluntad. Eso es el infierno. Es la desintegración de quien, haciendo su voluntad, entra en una espiral descendente en donde cada día le va peor, no mejor. El adicto cree que él es poderoso para hacer lo que quiere. Lo que no sabe es que cada día es menos poderoso. Y cada día se engaña más. Y cada día se desintegra más. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver un adicto después de años de consumo, vemos que en su mirada casi que no hay un ser humano. Recuerdo iba a predicar a un penal en donde había una persona desintoxicándose, lo habían puesto como en un buzón y venía corriendo y se estampaba la cabeza contra los barrotes de hierro y ¡puf!, volaba la sangre. Y cuando me quise asomar para decirle no hagas más eso, vi en los ojos y había un animal, no había una persona. No entraba en razón. Orábamos para que el Espíritu lo tocara, pues se iba a matar solo. Y creo que nos da el ejemplo de cómo funciona esa espiral descendente en el que creemos que estamos haciendo nuestra voluntad y nos está yendo bien y nos está yendo cada vez peor. Y el orgullo no nos deja ver que nos va mal y queremos decir quiero vale 4 y falta envido. Creo que el infierno es la desintegración eterna de aquellos a los cuales Dios dijo, te dejo hacer tu voluntad. Y creo que el cielo es para aquellos que dicen, Padre, sea tu voluntad. Quiero conocer la verdad, no mi verdad. Quiero conocer la verdad, que la verdad me haga realmente libre. Eso es el cielo. Creo que un día, luego de ese juicio en el gran trono blanco, los que hayamos dicho, Padre, sea tu voluntad, los que hayamos creído en Jesús y Él haya sido nuestro Señor toda la vida, luego de haber descansado en su altar hasta las bodas del Cordero, un día reinaremos con Él cuando Él vuelva. En esto creemos. Esta es nuestra esperanza y esto es lo que nos mantiene expectantes por lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Bendigo a las mamis, saludos para todos y nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar el sermón de la semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compartilo. Hasta la próxima.